Hola, buenos días. Soy Ángel Aguinaga, profesor de programación de CIPSA Bilbao y este es el segundo vídeo de la serie de vídeos que estamos haciendo dedicados a los fundamentos de programación. En el vídeo de la semana pasada hicimos una introducción a las sentencias básicas, como son la asignación, la entrada y la salida, que nos permiten realizar aplicaciones en las que pedimos valores al usuario, realizamos diferentes cálculos a través de las expresiones matemáticas y mostramos diferentes resultados. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacer que nuestros programas tomen decisiones para comportarse de diferente manera en función de los valores que el usuario introduzca, utilizando para ello las estructuras de control condicionales. Así pues, vamos a verlo. Este tipo de algoritmos lineales, en los cuales básicamente tenemos una única secuencia de bloques o instrucciones que se ejecutan desde el principio hasta el final, nos van a permitir crear programas que solo van a realizar una determinada tarea que siempre va a ser la misma. Sin embargo, si nosotros deseamos crear aplicaciones cuyo comportamiento pueda variar en función de los valores introducidos por el usuario, no podremos desarrollarlas. Para poder resolver ese tipo de aplicaciones vamos a necesitar introducir algo que nos permita dividir el flujo de ejecución del programa de manera que podamos añadir bloques que se ejecuten en función de si se da o no una determinada condición y de esa manera variar el comportamiento general del programa. Para ello vamos a ver lo que son las estructuras de control de flujo. Las estructuras de control de flujo son un tipo especial de sentencias que lo que nos van a permitir es modificar el flujo secuencial de ejecución de un programa. Y en concreto existen dos tipos de estructuras, las condicionales y las repetitivas. Para empezar vamos a ver las estructuras condicionales. Una estructura de control condicional es aquella que nos permite dividir el flujo de ejecución de un programa en función de una condición. Para añadirla a nuestro algoritmo, simplemente vamos a la parte del algoritmo, desplegamos la parte derecha, el panel de la derecha y seleccionamos este bloque. Al instante de añadirlo, vemos que se nos muestra un rombo, que es donde nosotros tendremos que indicar la condición que va a bifurcar la ejecución de nuestro programa. Y vemos que tanto a la izquierda como a la derecha se abren como dos líneas que representan dos flujos de ejecución separados, los cuales a término se unifican, es decir, se juntan, volviendo a formar el flujo de ejecución único inicial del programa. Si nos fijamos, es importante darse cuenta que ambos flujos están separados a la izquierda y a la derecha del rombo. Uno tiene una V y una F. Bien, la V significa verdadero y la F falso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en función de la condición que nosotros pongamos aquí, es decir, si esa condición resulta ser cierta o resulta ser falsa, el flujo de ejecución que se ejecutará será bien el de la derecha si la condición es verdadera o el de la izquierda si la condición es falsa. La parte más importante de una estructura condicional es lo que denominamos la condición. La condición es básicamente una expresión cuyo resultado al resolverse solo puede ser verdadero o falso, es decir, un resultado de tipo lógico. Las expresiones condicionales son equivalentes a las expresiones aritméticas. La única diferencia es el operador que utilizan. Mientras que en las expresiones aritméticas hemos utilizado operadores como la suma, la resta, la multiplicación o la división, en las expresiones condicionales utilizaremos lo que se denominan operadores de comparación, que son el igual para comparar si dos valores son iguales, mayor para comparar si un valor es mayor que otro, menor para comparar si un valor es más pequeño que otro, mayor e igual, que juntos se representan de este modo y que comprueba a ver si un valor es mayor o igual que otro, menor o igual, que juntos se representan de este modo y que representa si un valor es menor o igual que otro. Y finalmente distinto, que se representa con un signo de menor y mayor. Juntos se muestran de este modo y comprueba a ver si dos valores son diferentes. Del mismo modo, estas expresiones pueden utilizarse tanto entre valores, variables, como incluso expresiones. Por ejemplo, si queremos comprobar si una determinada variable tiene un valor, por ejemplo, queremos comprobar si a vale 0, pondríamos a igual a 0. Esta condición devolvería un valor lógico cierto o verdadero si el valor de la variable a es efectivamente 0.
Sin embargo, si el valor de la variable a es otro valor distinto, el resultado se evaluaría como falso. También podemos comparar variables, por ejemplo, a igual a b. En este caso, la condición se resolvería como cierto si el valor de a es igual al de b, y devolvería falso en caso de no ser así. También podemos comparar el valor de una variable con una expresión. Por ejemplo, podemos poner b más 1. A igual a b más 1, lo que haría es, primero, resolver esta expresión y después compararlo con a. Por tanto, esta condición será cierta si y solo si el valor de b más 1 coincide con el valor de a. A continuación vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica esto. Y para ello vamos a hacer un sencillo programa en el cual éste le pida al usuario un valor y a continuación le indique si el valor es positivo o negativo. Para ello vamos a empezar introduciendo los bloques necesarios para solicitarle al usuario un valor. Ponemos un bloque de salida en el que le indicamos un mensaje, indica un valor. A continuación añadimos un bloque de entrada en el cual recogemos ese valor en una variable en la que vamos a llamar, por ejemplo, v. Y a continuación necesitamos una estructura condicional en la cual decidamos si el valor es positivo o negativo, de modo que en función de ello se ejecute esta rama del flujo de ejecución o esta otra rama del flujo de ejecución. ¿Cuál es la condición que vamos a utilizar? Pues vamos a ver si v es mayor o igual que 0. Si esto es cierto, la ejecución se desviará por esta rama, lo cual sería en caso de que sea positivo. Así pues, vamos a añadir el mensaje aquí, en esta rama, el valor es positivo. Y en esta otra vamos a hacer lo contrario. Vamos a añadir el mensaje el valor es negativo. Vamos a hacer para que entre entero. Ahí lo tenemos. Y nos quedaría tal que así. Y al final vamos a añadir un bloque de salida justo al final en el que vamos a indicar fin de programa. Este bloque no es obligatorio, pero lo vamos a colocar para ver una cosa muy interesante. Bien, con lo cual ya tenemos nuestro algoritmo con una estructura condicional. Bien, cuando se ejecute en función del valor que el usuario introduzca, si el valor es positivo y esta condición es cierta, es decir, el valor es mayor o igual que 0, la ejecución tomará esta rama, ejecutará este bloque o tantos otros bloques como pudiéramos poner en esta rama y tras ello volverá a la rama principal. Si esta condición, por ejemplo, no fuera cierta, es decir, pusiéramos un valor negativo, el flujo se desviaría por esta otra rama, mostraría este bloque y cuantos añadamos a esta rama y tras ello volvería al flujo de ejecución base. Vamos a probar cómo funcionaría y para ello vamos a darle al paso a paso. Vemos cómo la ejecución se sucede hasta llegar aquí a la entrada. Y aquí nos pide, se queda detenido esperando que introduzcamos un valor. Supongamos que ponemos un valor positivo. Voy a poner 10. Al darle a Enter, vemos cómo la ejecución se desvía. Efectivamente, al ser 10 mayor o igual que 0, se desvía por aquí, hace esta pieza de aquí, es decir, muestra el valor es positivo y una vez completada, vuelve a la rama principal mostrando fin de programa. No obstante, y del mismo modo, si volvemos a ejecutar paso a paso, y ahora le ponemos, por ejemplo, un valor menos 10, vemos cómo la ejecución se desvía por esta rama dado que la condición es falsa, muestra el valor es negativo, después vuelve a la línea base y muestra fin de programa. Con lo cual podemos ver cómo, tanto en un caso como en otro, la sentencia de salida que muestra el mensaje fin de programa siempre se muestra, porque como vemos, no está dentro de ninguna de las ramas del condicional, por lo tanto no depende del condicional, no depende de que la condición sea cierta o falsa. Se va a mostrar siempre. Sin embargo,
los bloques de salida, el valor es positivo o el valor es negativo, sí están introducidos dentro de las ramas del condicional, por lo tanto, se mostrará uno o el otro en función de la condición. No cabe la posibilidad de que se muestren los dos ni de que no se muestre ninguno. Siempre se mostrará uno de los dos alternativamente. Es por esto que a esta estructura condicional se la denomina también estructura condicional de dos ramas, porque tenemos dos posibilidades, dos flujos de ejecución posibles en función de la condición. Y aquí vemos lo que sería la interpretación en código del algoritmo que acabamos de hacer. Bien, todas las sentencias que vemos que están en la misma vertical se corresponderían con el flujo de ejecución principal del programa. Así que aquí vemos la sentencia de salida, la sentencia de entrada en la que recogemos la variable introducida por el usuario, y aquí tenemos las sentencias que se corresponderían con la estructura condicional que hemos creado. Bien, esta tiene tres partes importantes. Esta primera sentencia es la que da inicio a la estructura de control, la que determina dónde comienza. Vemos que tiene una partícula sí, una partícula entonces, y entre medias va la expresión condicional, que es la que va a determinar cuál de las ramas se va a ejecutar. Después tenemos la partícula si no, que digamos que determina el final del conjunto de sentencias que se han de ejecutar si la condición es cierta. Es decir, todas las sentencias que veamos entre el entonces y el si no son las que se ejecutarán si, solo si la condición es cierta. Como estas sentencias, digamos que están contenidas dentro de la estructura condicional para ser ejecutadas cuando la condición es verdadera, se han de tabular una vez para indicar que están de alguna forma subordinadas o contenidas dentro de esta rama de la estructura condicional, que sería la rama de la verdad, la rama de si la condición es cierta. A partir de la cláusula si no, de la sentencia si no, vemos otra serie de sentencias, en este caso sería la sentencia de el valor es negativo, que se corresponderían con el bloque de sentencias que se van a ejecutar si y solo si la condición es falsa. Estas también deben estar tabuladas porque se entiende que están contenidas dentro de lo que sería la rama secundaria, es decir, la rama de falso de la estructura condicional. Finalmente vemos la partícula fin si. La partícula fin si determina el final de la estructura condicional, de tal manera que de ahí para adelante todas las sentencias que veamos se ejecutarán, por tanto, independientemente de lo que ocurra en la condición. Volviendo a nuestro algoritmo, vamos a ver que la estructura condicional de dos ramas también puede convertirse en una estructura condicional de una sola rama. La estructura condicional de una sola rama es una variante en la cual se prescinde de la rama asociada a cuando la condición es falsa. Es decir, esta rama es opcional y podemos eliminarla en el caso de que no tengamos ninguna operación o acción que deba realizarse explícitamente si la condición no es cierta. Vamos a ver para ello un ejemplo. Bien, aquí tenemos un segundo algoritmo que acabamos de construir, en el cual hemos creado un programa que, inicialmente le solicita al usuario un primer valor A, después le solicita un segundo valor que se introduce en la variable B. A continuación vemos que la aplicación le mostraría al usuario el resultado de la suma con esta sentencia de salida, en la cual pues muestra la suma es y concatenado el resultado de la suma de ambas variables. Y a continuación le muestra un mensaje en el cual se le pregunta al usuario si desea ver la media, indicándole que puede contestar sí o no. Y se le solicita el valor, la respuesta, dentro de la variable R. Bien, a continuación vemos esta estructura condicional en la cual si el valor de la variable R es S, es decir, si el usuario ha indicado S como respuesta, fijaos, y es importante que la S aparece entrecomillada, porque si introdujéramos simplemente R igual a S, el ordenador interpretaría que lo que queremos es comprobar si el valor de una variable R es igual que el valor de una variable S. Y no es eso, lo que queremos es comprobar si lo que vale la variable R es el literal S. De tal manera que si esto es cierto, es decir, que el usuario ha indicado que sí quiere ver la media, el flujo de ejecución se desviaría por esta rama, mostraría en la sentencia de salida la media es, a continuación la expresión A más B dividido entre 2, es decir, la media, y volvería a el flujo principal de ejecución mostrando finalmente la sentencia de salida fin de programa.
Sin embargo, si el usuario no indicase ese, es decir, esta condición fuera falsa, la ejecución, pues bueno, se desviaría por este flujo de ejecución alternativo, pero dado que no hemos puesto ninguna sentencia ahí, lo que ocurre es que no se va a ejecutar, es decir, esta rama realmente no va a existir. Veamos cómo esto quedaría en código. Bien, aquí vemos el código correspondiente al algoritmo. Y como podemos ver, pues tenemos por un lado las sentencias de escribir y leer que solicitan al usuario el primer valor, las sentencias de escribir y leer que solicitan al usuario el segundo valor, vemos la sentencia que muestra la suma, vemos a continuación las sentencias de escribir y leer que le solicitan al usuario si desea ver la media sí o no, y aquí vemos las sentencias que conforman la estructura condicional. Como vemos, tenemos la cláusula sí, que contiene la condición que se va a evaluar, de modo que si esta condición es cierta, se ejecutarían entonces todas las sentencias comprendidas entre el entonces y el fin sí, que se corresponde con la rama de cierto. Sin embargo, vemos que no tenemos la cláusula si no, y esto es porque en el algoritmo no hemos añadido ningún bloque a la rama de falso, con lo cual esta no aparece. Tal que, si la condición es falsa, lo que ocurrirá es que la ejecución saltará directamente desde el sí hasta el fin sí, saltándose todas las sentencias de código que haya entre medias, para continuar más allá en el programa. Vamos a ver cómo esto funcionaría, y para ello vamos a ejecutar el programa paso a paso. Le damos a los pies, vamos a reducir la velocidad de ejecución para verlo, y vemos cómo la ejecución comienza, solicita el primer valor, pongamos 5, avanza, se detiene solicitando el segundo valor, indicamos 10, avanza, nos muestra la suma, nos hace la pregunta de si deseamos ver la media, y supongamos que ahora le decimos que sí, la S. Entonces, como esta condición es cierta, se ejecuta la sentencia que está contenida entre el entonces y el fin sí, y una vez ejecutada, nos muestra fin de programa, con lo cual pues nos muestra efectivamente la media y el programa termina. ¿Qué hubiera sucedido, sin embargo, si indicamos que no? Bueno, pues veámoslo. Volvemos a darle a la ejecución paso a paso y vemos cómo nos solicita nuevamente el primer valor, nos solicita el segundo valor, le indicamos en este caso que no queremos ver la media, y entonces ahora lo que ocurre es que como esta condición no es cierta, vemos que la ejecución ha saltado directamente de la línea 9 a la 11, es decir, ha saltado la sentencia que está contenida dentro de la estructura condicional, con lo cual ha ido directamente a mostrar la salida de fin de programa y terminar el código. Como vemos, pues efectivamente no nos ha mostrado la media y el programa ha terminado. Hasta aquí hemos visto el uso de las estructuras condicionales para crear pequeños programas utilizando condiciones simples. En ellas hemos visto cómo podemos comparar el valor de una variable con el valor de otra variable o el valor de un literal o una expresión utilizando los operadores de comparación. Operadores que nos permiten comprobar si dos valores son iguales, mayor, mayor igual o distintos. Pero existen situaciones en las que vamos a necesitar utilizar expresiones condicionales más complejas. Por ejemplo, suponeros que queremos crear un programa en el cual se le dice al usuario que introduzca la temperatura del agua. Y en función de la que indique, debemos hacer que el programa muestre si esa agua está en estado líquido o no. Para ello tenemos que hacer que el programa compruebe si la temperatura indicada por el usuario está comprendida entre 0 y 100 grados, y solo en esa situación indicar que el agua está en estado líquido. ¿Cómo haríamos este programa? Veámoslo. Lo primero que vamos a hacer es añadir las sentencias de salida y de entrada para solicitarle al usuario la temperatura. Indicamos un mensaje, indica la temperatura, y en la sentencia de entrada incluimos la variable receptora t, que es la que va a recibir la temperatura indicada por el usuario. A continuación, añadimos la estructura condicional. Bien, si queremos comprobar que la temperatura del agua esté comprendida entre 0 y 100 grados, esto realmente son dos comparaciones, no una. Por un lado podemos poner a ver si t es mayor de 0. Pero con eso lo único que comprobamos es que la temperatura esté por encima de 0.
no comprobamos que esté por debajo de 100. Con lo cual realmente necesitaríamos dos condiciones. Comprobar si t es más grande que 0 y también comprobar si t es menor que 100. Y tenemos que comprobar que ambas condiciones sean ciertas, porque solo cuando ambas condiciones son ciertas podemos concluir que el valor de la variable t está comprendido entre 0 y 100. Si además queremos que los valores 0 y 100 estén incluidos, deberíamos poner t mayor o igual que 0 y t menor o igual que 100. ¿Cómo hacemos que esta condición sea cierta si y solo si ambas partes son verdad? Pues para eso tenemos que utilizar lo que se llaman los operadores lógicos. Y en este caso tenemos que introducir lo que se denomina el operador lógico de conjunción, también llamado y. Esta y lo que va a hacer es crearnos una expresión condicional compuesta tal que el resultado será cierta si y solo si ambas condiciones simples son ciertas. Por tanto, solo cuando se cumpla que t es mayor o igual que 0 y al mismo tiempo que t es menor o igual que 100, el resultado de la expresión condicional será cierta y se ejecutará las sentencias que añadamos en la rama de la verdad. Así pues, simplemente nos quedaría añadir aquí el bloque el agua está líquida. Y finalmente, fin de programa. Vamos a comprobar si esto funciona correctamente. Vamos a ejecutar el programa paso a paso y vamos a ver lo que sucede. Bien, para empezar vemos cómo la ejecución va recorriendo las diferentes sentencias hasta llegar a la sentencia de leer, donde nos indica que introduzcamos la temperatura. Bien, vamos a empezar introduciendo una temperatura, pongamos negativa, menos 45. ¿Qué es lo que sucederá entonces? Bien, al evaluar esta condición, vemos lo que ocurre con las condiciones. En primer lugar, menos 45 no es mayor o igual que 0, con lo cual esta condición será falsa. Sin embargo, menos 45 sí es menor o igual que 100, con lo cual esta condición sería cierta. Dado que hemos indicado que con la conjunción, con el operador lógico de conjunción, solo el resultado es cierto cuando ambas condiciones son ciertas, siendo esta falsa y esta cierta, el resultado sería falso, con lo cual la ejecución se vendría por la rama del falso y nos mostraría directamente fin de programa. Veamos si es así. Vemos cómo evalúa la condición y en efecto va por la rama del falso, con lo cual no realiza ninguna operación y nos muestra directamente fin de programa de manera correcta, dado que la temperatura no está entre 0 y 100. De igual manera, vamos a volver a ejecutarlo y supongamos en esta ocasión que indicamos un valor por encima de 100. Supongamos que indicamos 120. ¿Qué sucederá en este caso? Bien, veámoslo. En este caso, 120 es mayor o igual que 0, con lo cual esta condición será cierta. Sin embargo, 120 no es menor o igual que 100, con lo cual, en este caso, esta condición será falsa. Nuevamente, como no se da que ambas condiciones sean ciertas, el resultado de la conjunción será falso otra vez, con lo cual volverá a hacer lo mismo que en el caso anterior y nos mostrará directamente el mensaje fin de programa. Le dejamos ejecutar y vemos cómo en efecto nos vuelve a mostrar fin de programa. Por último, vamos a ver el caso en el que de que es cierto que nos tenga que mostrar que el agua está líquida. Y para ello vamos a indicar una temperatura, por ejemplo, intermedia. Entre 0 y 100, pues le vamos a poner 50. ¿Qué sucederá ahora? Bueno, pues lo que debería suceder es lo siguiente. Dado que 50 es mayor o igual que 0 y por lo tanto esta condición es cierta y al mismo tiempo 50 es menor o igual que 100, con lo cual esta condición también es cierta, dado que ambas son ciertas, el resultado de la expresión condicional compuesta, utilizando la conjunción, debería ser igualmente cierto. Así pues, debería ejecutarse la rama de verdad y mostrarnos el mensaje el agua está líquida antes de concluir, seguir por la línea base del programa y terminar mostrándonos el mensaje fin de programa. Veamos si es así. Y vemos como efectivamente en este caso la condición
ha resultado ser cierta, ha ejecutado la rama de la verdad y nos ha mostrado correctamente pues que el agua está líquida y finalmente el mensaje fin de programa. Existen, sin embargo, otras situaciones en las cuales nos va a ser necesario otro operador lógico para otro tipo de situaciones en las cuales también vamos a querer evaluar varias condiciones, pero queremos realizar una acción cuando alguna de ellas sea cierta como mínimo. Veamos un ejemplo. Supongamos a modo de ejemplo que creamos una aplicación en la que le solicitamos al usuario que elija una opción entre tres posibles, A, B o C, y queremos preparar una estructura condicional tal que nos muestre el mensaje opción correcta si el usuario ha introducido una de las tres opciones o nos muestre opción no válida en caso contrario. ¿Cómo montaríamos en este caso la expresión condicional? Bueno, pues para ello tendríamos que verificar varias posibles situaciones. Primero tendremos que comprobar a ver si el valor de la opción, del valor elegido por el usuario, es A, pero también hay que comprobar si es B o también podría ser que sea C. Con lo cual aquí tenemos tres posibles condiciones en las cuales pues cualquiera de ellas podría ser cierta si el usuario efectivamente ha elegido una de las tres opciones. También cabe la posibilidad de que el usuario no elija ninguna de las tres, en cuyo caso las tres serían falsas. Así pues, ¿cómo podemos montar una expresión condicional compuesta por estas tres condiciones simples tal que el resultado sea cierto si y solo si alguna de ellas es cierta? Bueno, pues para eso podemos utilizar el operador lógico de disyunción, también conocido como OR. Este operador lógico nos permite crear estructuras condicionales compuestas que son ciertas si al menos una de las condiciones es cierta. Con lo cual podría ser una cierta o incluso podrían ser dos o podrían ser incluso todas las condiciones ciertas y el resultado se evaluaría como cierto. Cuando es falsa, el resultado sería falso únicamente cuando todas las condiciones sean falsas. En este caso, por tanto, si el usuario indica una opción válida, vamos a ejecutarlo paso a paso. Supongamos que indicamos, por ejemplo, la opción A. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que sucederá es que la primera condición será cierta, dado que hemos indicado la letra A, con lo cual el resultado será correcto. Sin embargo, la segunda condición será falsa y la tercera condición será igualmente falsa. Pero como hemos utilizado el operador lógico de disyunción, habiendo al menos una condición cierta, el resultado de la expresión será cierto, con lo cual la ejecución se vendrá por la rama del verdadero y nos mostrará el mensaje opción correcta. Lo comprobamos y vemos como efectivamente nos muestra el mensaje opción correcta y el programa termina. Sin embargo, supongamos que lo hacemos mal e indicamos pues una opción inválida. Supongamos que indicamos Z. ¿Qué sucederá ahora? Bien, al haber indicado Z, pues ni el valor de la variable PC ni es A, con lo cual esta condición es falsa, ni es B, con lo cual esta condición también es falsa, ni es C, con lo cual las tres condiciones son falsas. Bien, en este caso es el único en el cual el operador lógico de disyunción nos va a devolver falso, con lo cual la ejecución se vendrá por la rama del falso y nos mostrará el mensaje opción no válida. Lo comprobamos y vemos cómo efectivamente en este caso nos ha mostrado el mensaje opción no válida conforme a que no hemos indicado ninguna de las opciones que el programa nos elegía. Con lo cual, como vemos, el operador lógico de disyunción nos permite crear expresiones condicionales compuestas que se van a evaluar como ciertas si y solo si cuando alguna de las condiciones o varias de ellas sean ciertas y será falso cuando todas las condiciones sean falsas. Para terminar, vamos a ver el último de los tres operadores lógicos que existen y que podemos utilizar en cualquier lenguaje de programación, que es el operador de negación o no. Bien, el operador lógico de negación, bueno, suele ser un poco incomprendido, no es que se suele utilizar muy habitualmente, pero en ciertas situaciones puede ser muy útil. La finalidad del operador lógico de negación es básicamente realizar lo que se denomina una inversión lógica, es decir, hacer que lo cierto se vuelva falso o que lo falso se vuelva cierto.
Para explicar esto veamos el siguiente ejemplo. Hemos recuperado aquí el algoritmo que hemos presentado anteriormente para el operador lógico de conjunción en el cual, pues, dada una temperatura introducida por el usuario, nuestro algoritmo indicaba si el agua estaba líquida o no. Supongamos por un instante que lo que queremos hacer ahora no es montar una expresión condicional que nos indique si el agua está líquida, sino lo contrario. Queremos que nos indique si el agua no está líquida. Por tanto, ¿cómo podemos hacerlo de manera rápida? Bien, pues utilizando el operador de negación. Para ello, simplemente ponemos no delante y esto lo que va a hacer es la inversión lógica. Es decir, va a hacer que cuando la condición, el resultado de la expresión condicional con la conjunción fuera inicialmente cierto, con la negación se va a volver falso. Y viceversa, cuando sea falso, pues se volverá cierto. Con lo cual, en este caso, lo que estamos indicando aquí es que esta expresión será cierta cuando no se dé que la temperatura está entre 0 y 100, es decir, cuando esté fuera de rango. Así pues, en este caso, el mensaje sería: el agua no está líquida. Veamos si funciona. Ejecutamos paso a paso. Supongamos que indicamos una temperatura fuera de rango, pues pongamos menos 50. ¿Qué es lo que va a suceder? Bien, al poner menos 50, evidentemente menos 50 no es mayor o igual que 0, con lo cual esta condición será falsa, pero sí es menor o igual que 100, con lo cual esta condición será cierta. El resultado de la conjunción de ambas sería falso. Falso y cierto es falso, pero al añadir la negación, ese falso se va a convertir en cierto, con lo cual nos mostrará correctamente el mensaje: el agua no está líquida. Veámoslo. Y efectivamente vemos cómo el falso inicial de la conjunción se ha tornado en cierto y nos ha mostrado correctamente el mensaje: el agua no está líquida. Como hemos comentado al principio, el uso del operador de negación, sin embargo, no es especialmente popular. ¿Por qué? Pues porque da lugar a expresiones condicionales que no son muy fáciles de entender. Con lo cual, normalmente lo que se suele preferir es replantear la expresión para conseguir el mismo resultado sin el uso de la negación. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues en este caso concreto, a nosotros lo que nos interesa es que este mensaje: el agua no está líquida, salga cuando la temperatura indicada por el usuario no está comprendida entre 0 y 100. Eso, si lo pensamos, es exactamente lo mismo que si comprobamos por un lado si la temperatura está por debajo de 0 o si está por encima de 100. Y podemos colocar entre medias un operador lógico de disyunción, tal que si la temperatura indicada por el usuario, por ejemplo, fuera menos 25, es decir, estuviera por debajo de 0, la primera condición será cierta, la segunda será falsa, pero como hemos utilizado la disyunción, el resultado sería cierto, con lo cual nos mostraría adecuadamente que el agua no está líquida. Igualmente, si indicamos que la temperatura es 120, bueno, la primera condición será falsa, pero la segunda será cierto porque 120 es mayor que 0, con lo cual el resultado seguiría siendo cierto. Nuevamente nos mostraría adecuadamente que el agua no está líquida. Por último, si indicáramos una temperatura dentro del rango entre 0 y 100, por ejemplo 50, veríamos que ambas condiciones serían falsas, porque 50 ni está por debajo de 0 ni está por encima de 100. Con el uso de la O, el resultado sería falso, puesto que ambas condiciones serían falsas. Y esta sería la única situación en la que, adecuadamente, no nos mostraría el agua no está líquida. Con lo cual, esta expresión condicional que hemos puesto aquí, utilizando una disyunción y dos condiciones simples, sería equivalente a la expresión que teníamos al inicio utilizando el operador de negación no y el operador de conjunción y. Esta expresión condicional que hemos obtenido es mucho más clara y fácil de entender que la versión original que teníamos utilizando el operador de negación, por lo cual se suele preferir replantear las condiciones en vez de utilizar el operador de negación.